amigos? Soy el doctor Pedro Esteban Olivares Ariño, soy médico general, diabetólogo, heridólogo y como cada 15 días tenemos aquí un tema bastante importante. Hoy nos acompaña la doctora Sheila Guzmán. Sheila, mucho gusto. Esta es su primera vez. Está nerviosa. Pobrecita mi madre querida. Hoy vamos a hablar, ¿qué tema? Hola, bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el pie diabético. Soy la médico Sheila Guzmán, egresada de la UJAT. Tengo un diplomado en heridas y bueno, me dedico a la consulta privada. Hoy estoy acá, gracias por la invitación, Pedro, para que hablemos un poco sobre las generalidades del pie diabético y bueno, los cuidados básicos que deben de conocer para prevenir incluso las complicaciones del mismo. Complicaciones muy grandes que la mayor, ¿cuál es? Amputación. La amputación. Definitiva. Siempre hay que prevenir la amputación. Sí es prevenible completamente. Bueno, como bien lo dijiste, hoy vamos a tocar el tema sobre el pie diabético, ¿sí? La prevención y el cuidado del pie diabético. Es correcto. Algo que, pues sí es algo común, ¿no? Algo común esta enfermedad. Igual que la diabetes, es una de las tantas complicaciones que tiene esta enfermedad. Sheila, dinos así brevemente, con tus propias palabras, ¿qué es el pie diabético y por qué es tan importante hablar de su prevención? Ok, bueno, de entrada, como ya se mencionó, sabemos que para que exista un pie diabético, pues tenemos que tener un paciente con antecedente de una diabetes descontrolada, ¿cierto? Entonces, bueno, a grosso modo, un pie diabético, pues básicamente va a ser una de las complicaciones de esta patología, en donde va a haber daño y destrucción, obviamente, de las estructuras que conforman al pie. Entonces aquí va a haber compromiso pues vascular, nervioso y obviamente al encontrarse el compendio de todo esto pues nos va a presentar la úlcera. Obviamente la idea en este momento es hablar sobre la prevención porque bueno, evitamos complicaciones futuras como ya mencionamos, la amputación, ¿sale? Y también pues para que sepan si se presenta a ustedes como pacientes o algún familiar, porque puede darse el caso, es más común de lo que pensamos, pues el manejo y qué hacer o cómo actuar ante la presencia de una lesión en el pie. Perfectísimo. Así desde tu experiencia, ¿qué tan frecuente es esta complicación o esta enfermedad? ¿Qué tan frecuente es? Súper frecuente, muy frecuente pudiera decir. En la mayoría los pacientes diabéticos van a presentar úlceras o lesiones en el pie. Ok, úlceras o lesiones podemos clasificarlas de 20,000 formas, ¿no? Esto vamos a hablar un poquito más adelante de ellas, porque no nada más es la herida, no hay que ponerle un apellido, ¿sí? Es la herida, pero ocasionado por tal problema, algo en la circulación, infeccioso, etcétera, etcétera, ¿no? Esto vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Bueno, obviamente uno de los factores que acabas de mencionar para que aparezca esta complicación es la diabetes. Claro. Sí, es la número raíz, uno, claro. sí, es la raíz, la puntita, ¿no? Pero, ¿qué otro o qué otros factores pueden contribuir al desarrollo de las heridas en los pacientitos que viven con diabetes? Ok, bueno, mira, de entrada, como ya se mencionó, es el hecho solo de mantener altos niveles de glucosa, un paciente obviamente pues que no tiene apego a su tratamiento y entre otros factores generales, por así mencionar, puede ser la edad de nuestro paciente, comorbilidades o patologías, enfermedades asociadas a este mismo y cuestiones metabólicas. Ya sabemos que, por ejemplo, un paciente regularmente que va a padecer diabetes o que tiene diabetes, perdón, y obviamente con un descontrol puede tener colesterol, triglicérido elevado, entonces son cuestiones metabólicas. Ahora, si nos vamos como a factores de riesgo más específicos a pie, hablamos desde que puede haber algún compromiso vascular como se mencionaba, la glucosa elevada persistente pues nos puede llevar a que haya daño a nivel de los nervios. Entonces va a haber pérdida de la sensibilidad, obviamente el paciente no va a percibir en algún momento si llega a haber alguna ampolla, alguna lesión.
el grosor y el largo de las uñas. Hay Igual influye. Claro, hay pacientes con diabetes que pues por desfortuna, al no haber un control, padecen del famoso honguito en los pies. La onicomicosis, que es el hongo en la uña. ¿Sí? Entonces, esto hace que la estructura de la uña cambie totalmente. Inclusive el mal recorte de la misma puede llevar a una lesión en el pie. Okay. Hay algo que se llama como hiperkeratosis, que básicamente son las callosidades que podemos observar en el piecito. Es muy común en un paciente con diabetes también, controlada o no, es muy común. Y obviamente esto lleva a piecitos agrietados. Entonces son factores muy comunes y clásicos que un pacientito diabético pues puede presentar, y pues por desfortuna nos puede llevar a la lesión en el pie y obviamente pues como venimos mencionando, ¿no?, a complicarnos el cuadro. Claro. A ver, por ahí mencionaban que se escucha un poquito bajo. ¿Ya se escucha bien? ¿O de plano sigue estando muy bajo esto? Recuerden que estamos en vivo, entonces dijera el Kiko, así pasa cuando sucede. Díganos si ya se arregló, porque según acá todos los 20,000 sensores que tienen estas cosas y las 20,000 pruebas que he realizado. Estamos hablando excelente. Estamos hablando bien, yo sí la Muy escucho bien. Nos escuchamos. Nos escuchamos bastante bien. Ok, bueno, paréntesis, un pequeño paréntesis, todas estas pláticas y las pláticas anteriores las van a encontrar en el canal de YouTube Dr. Pedro E. Olivares. Ahí van a encontrar todas las pláticas. Esta plática se va a aparecer a partir de mañana. Ahí la van a tener para que la repasen 1 y 1000 veces y la vean 1 y 2 y 3 y 20,000 veces más. ¿De acuerdo? Esa fue la pequeña pausa, el corte comercial. Regresamos al estudio. ¿Algo que quieras comentar? Hasta aquí mi reporte, Joaquín. ¿No? No, adelante, seguimos. Es que aquí cobran los tiempos de silencio como en la radio. No, pues hazme hablar más rápido. Ok, dice, sí, ya se escucha mejor, se escucha muy bien. Una invitada de lujo, más o menos. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Sí, yo a esta mujer, yo la quiero un montón. Para mí es mutuo, por eso estoy acá. Por eso estoy acá. Tiene lugar especial en mi corazón, ahí entre mi placa de ateroma. Bueno, continuando con este tema importantísimo que es el pie diabético y su prevención y los cuidados. Hay muchos, 20,000 cuidados, ¿no? Pero ¿cuáles tú consideras que son los principales, los cuidados diarios? Ok, bueno, mira, de entrada va a sonar a comercial, pero el lavadito con agua y con jabón, ese no falla en los piecitos. De entrada, cuando nosotros hacemos pues la higiene de los piecitos, desde ahí estamos observando si hay alguna alteración en estos, ¿no? Entonces, ya que lavamos los piecitos, y es universal, o sea, para todos, el secado es súper importante. Estamos hablando o haciendo énfasis en pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, eso ya les lleva como una predisposición a o un factor de riesgo a padecer pues la onicomicosis, que era lo que comentábamos. Entonces, una vez que los pacientitos lavaron sus piecitos, el secado entre los deditos es súper importante, porque al no secar los pies, hacemos pues, obviamente hincapié en lo que decíamos, a la aparición de la onicomicosis o del hongo, al pie de atleta, como se le dice comercial, ¿no? Entonces, bueno, eso. Lo siguiente, como ya les había mencionado, lo de las uñas, el recorte de las uñas. Ojo, si vemos que no podemos cortar bien nuestras uñas, más adelante vamos a mencionar, pero bueno, existe el podólogo, y si no, buscar la ayuda de algún especialista que nos ayude a recortar las uñas adecuadamente, porque como ya les había mencionado, incluso hasta el mal recorte nos puede llevar a una complicación, y, o sea, nos lleva una herida y la herida se complica, ¿no? Sí. Entonces, no hay que minimizar eso, el recorte de las uñitas, no menos importante, el calzado. El calzado tiene que ser un calzado súper cómodo. Recordar igual, creo que eso no lo hemos mencionado, pero la diabetes, en estos tiempos ya es, no solo en los adultos, hasta en nosotros jóvenes. Entonces, estamos chavos. Sí, o sea, chavorrucos, chavos, pero sí. Entonces,
Oye, tenemos actividades cotidianas Sí. que obviamente desde el momento en el que te dicen eres diabético, pues no significa que ya no vas a trabajar o no tienes que salir a hacer tus cosas. Entonces el calzado es súper importante, fundamental en el pacientito, porque aparte de que pues, obviamente es cómodo, evita las lesiones. Claro, aquí hay dos cosas que mencionaste. Una, el recorte de uñas. Yo tengo una historia con una pacientita que según iba con una podóloga, según resulta que no era podóloga esta persona, y llegó la señora conmigo efectivamente por un mal manejo de esa uña, se le complicó. La señora, además de que tenía una diabetes, pues ya estaba con una diálisis. Entonces ese dedito, cuando yo conocí ese dedo, pues lamentablemente no pude hacer más nada más que amputarlo. Logramos salvar todo el pie, pero sí, a partir de ahí sí he hecho mucho hincapié que si no se pueden cortar las uñas ustedes solos o no saben más o menos, porque debe de llevar una forma específica la uña, buscar a un podólogo, pero buscar que realmente tenga el título de podólogo, porque muchos, y no es por menospreciar de verdad, yo creo que con esto me voy a ganar algún hate, muchas personas que se dedican a esto de las uñas ya se ponen el título de que soy podólogo, ¿no? Y pues no es así. Ahora sí que zapatero a tus zapatos, y uno debe de ser muy precavido. Con lo de los zapatos, debe ser efectivamente un zapato pues blando, suave, sin costuras, que esté amplio para que los dedos estén cómodos, que sea transpirable, para evitar el calor y la humedad en ese pie, y que también tenga una suela reforzada para evitar que traspase, ¿no? algún clavo, piedra, etcétera, y pueda pues tener una lastimada lesión, claro, que el paciente pues lo va a dejar, no lo va a sentir, y ya se va a dar cuenta cuando de repente llegue en la noche, se quita el calcetín y vea la mancha de sangre, ¿no? A ver, vamos a hacer, aquí veo que hay mucha gente por aquí. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para los saludos. Por ahí está Eric Eduardo, manito. Aquí debería estar echándonos porra, oye. Omar, supongo que tú conoces a esta persona. Claro. Claro, pues ¿quién será? ¿Quién sabe? Muy bien, saludos por ahí a la psicóloga Lucero, un saludo. Mira, Dulce, de laboratorios. Hola, Dulce, saludos. ¿De laboratorios qué? Eurofarma, ¿sí? No. ¿Sí? Sí. De laboratorios Eurofarma, ahí siempre presente. La doctora Marta, no, la mamá de la doctora Marta. Sí, muchísimas gracias por vernos a todos. Y ella comenta, mi esposo era diabético y le compramos su propio equipo de pedicura para el cuidado de sus pies, incluso manos, perfectísimo. Es como que lo ideal. Ahorita, perdón que te interrumpa, ahorita que dice lo del equipo, igual la humectación. Sí. No lo hemos comentado, pero lo que les decía, ¿no? Entre los factores de riesgo están los callitos, y de repente el pacientito pues tiene esa excesiva formación de callitos en los pies, y obviamente estos pues tienen que lijar con mucha precaución, cuidado, y siempre mantener nuestro piecito humectado para evitar las grietas y pues como ya venimos diciendo, heridas y complicaciones. Ahorita que decías tú de tu experiencia, yo tuve un paciente, mi primer reto, era una úlcera venosa ocasionada a un paciente diabético en descontrol total, insulinodependiente, por cierto, joven, 30 años aproximadamente. Llegó conmigo porque él usaba tenis comerciales, ¿no? Y sus calcetitas. Entonces de repente se le hizo una ampollita y él empezó a curarla en casa, y bueno, él ni siquiera recuerda en qué momento progresó a una úlcera terrible. Cuando él llega conmigo, ya la úlcera estaba aproximadamente de 5 por 4 centímetros.
era una úlcera venosa, obviamente el secundario al manejo que él estuvo dando aparente, claro, sí. y bueno, las complicaciones, entre ellas el descontrol glucémico que tenía. Entonces, lo que comentabas tú, digo, aparte de las uñitas, lo que comentan acá, ¿no? Su equipo, para los piecitos, específicamente específico para él, y lo que decíamos, el calzado es súper importante. Sí, así es, el calzado súper importante y tener su propio equipo, esterilizarlo con alcohol, o incluso venden ya hasta las maquinitas para esterilizar que son Sí. chiquitas, caseras, con eso más que suficiente para tener el equipo correcto y evitar algún problema como una infección. Me manda saludos, ahí está mi hermana. Hola. Y mi sobrinito Aina y Elian. Hola. Hola. Continuamos. Ahora, hemos estado mencionando pues algo de la prevención, pero Claro. alguna señal de alerta que deberíamos o que debería de motivar a la persona a acudir con el especialista. Total, mira, yo creo que ya nosotros nos conocemos, nuestro cuerpo, ¿no? Cada quien. Entonces, desde el momento en el que tú notas una alteración en tu pie, háblese de la coloración, una ampolla, que se me cayó la uña, que la uñita tiene hongo, que tengo muchos callitos, que tengo mucha resequedad, etcétera. Desde ahí, mira, el paciente diabético, sabemos, es un paciente multidisciplinario, o sea, lo vemos desde el médico general, el podólogo, la nutricionista. Entonces, obviamente, el pacientito desde el momento, mencionabas igual que puede haber complicaciones adjuntas o que conllevan igual, por ejemplo, una insuficiencia venosa. Entonces, Sí. desde el momento en el que el paciente nota que tiene una ampolla, no menospreciar esta, porque a veces son súper engañosas y es donde se complica. Así es. Y el cambio en la coloración de los pies, igual, por nada del mundo, eso es normal. ¿Sí? Entonces, siempre que el paciente o siempre que observemos en nuestros piecitos heridas, por muy mínimas que sean, obviamente sabiendo que tenemos una comorbilidad como la diabetes, bueno, desde ahí yo considero, híjole, acudir a tu consulta con tu médico de confianza, Okay. y bueno, por muy chiquitita que sea, él sabrá qué decirte, ¿sí? Y qué hacer, porque igual muy clásico de nosotros, todos en algún momento hemos sido así, que Juanita se lo puso y yo también. Sí. Y luego eso Y eso, eso trae igual repercute repercusiones muchísimo, claro. horrible, porque hay que recordar, cada persona, cada individuo es completamente diferente y cada tratamiento, por lo tanto, debe ser individualizado, ¿no? No le puedo poner el mismo tratamiento que usó doña Juana, lo voy a usar yo y Claro. yo se lo recomiendo a fulano y a perengano, ¿no? En el mercado hay un sinfín de dispositivos, de cremas, de apósitos, de medicamentos, de 20,000 cosas. Todos funcionan, todos son buenos, pero hay que saber en qué momento usarlos, y para eso estamos los especialistas. Siempre la automedicación es pegrilosísima, bien pegrilosa. Sí. Entonces, una señal de alerta que deba incentivar a la persona a acudir cualquier cambio que haya, okay, que haya cambio de coloración, que haya cambio incluso hasta en la temperatura, que haya cambio en la forma, que haya una herida que ya pasó una semana y de plano no cicatriza, y además está oliendo feo o está tirando un líquido ahí medio sospechosón, que no es la famosa aguasangre. Claro. Ahí acudir con el especialista. Algo que mencionábamos hace ratito y quiero que ahondemos un poquito más es sobre el calzado y qué papel juega este calzado en la prevención del pie diabético. Bueno, mira, ¿qué papel juega? Importantísimo, como mencionábamos, primordial, ¿sí? Porque regularmente todos los pacientitos pues llevan actividades cotidianas, como mencionábamos. Entonces, si nosotros no utilizamos el calzado adecuado, esto va a propiciar incluso más lo que les comentaba con mi paciente, ¿no? Su trabajo era muy demandante, o sea, pasaba mucho tiempo de pie, y obviamente esto llevó al grado de, uno,
lo que comentaba, pérdida de la sensibilidad. Él en ningún momento se dio cuenta a qué hora o en qué momento se lesionó, ¿no? Obviamente esto debido al calzado que utilizaba. Dos, tenía la presencia de la onicomicosis. ¿Por qué? Porque era un zapato de tela que guardaba calor, hacía que hubiera mayor sudor en los pies, los deditos más apretados, no había ventilación. Obviamente no tenía ni siquiera una plantilla ergonómica para decir, bueno, está cómodo su pie. Y el mismo borde del tenis lo llevó a la formación de la ampolla, que bueno, luego se volvió una úlcera, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega? Importante. ¿Sí? Entonces es bastante importante que el paciente conozca o que todos conozcamos el tipo de calzado que tiene que utilizar y obviamente pues que tiene que usarse de forma continua. Claro. ¿Sale? Y lo mismo con las sandalias. Tienen que ser sandalias obviamente donde el pie se mantenga con su espacio adecuado, que los dedos no estén encimados, porque hablamos de la humedad. Entonces no solo es la humedad a la hora de bañarse, sino también la humedad que el pie pues por naturaleza pues, va a formar, ¿no? Y aquí con estos calorones. Entonces obviamente todo el calzado es súper importante, es parte fundamental de la prevención en los pacientitos diabéticos, pues obviamente en cuanto a la presencia de las úlceras. Perfecto. ¿Y el control de la glucosa, del azúcar? Bueno, pues venimos diciendo que el pie diabético es una complicación de la diabetes, ¿no? Entonces, obviamente, mira, el paciente con diabetes y que está controlado no significa que nunca en su vida pueda tener una lesión. Así porque eso no le va a garantizar. Pero eso sí disminuye la recurrencia de las complicaciones. Entonces, si sé que el pie diabético es una complicación de mi diabetes, pues ¿qué crees que tengo que hacer? ¿No? Tengo que controlar mis niveles de glucosa. Les mencionaba yo que entre los factores generales o de riesgo para un pie diabético es la persistencia de la glucosa elevada o la hiperglucemia, ¿no? Como se le conoce. Entonces, obviamente, si tenemos, y pasa, no me vas a mentir, el paciente que ya te llega con una herida, para empezar, tú desde que lo ves dices, bueno, pie diabético, y le checas la glucosa porque te dicen, estamos controlados. Pero control, ¿a qué le llama usted control? 200. Sí, que de ahí no sube ni baja, me mantengo en 200, ¿no? Entonces, desde ahí, desde que tú ves una herida así, porque desafortunadamente, digo, siempre les hablamos de la enfermedad, pero ahorita es bueno lo que estamos haciendo, la prevención, porque siempre, o sea, ya hablamos con el paciente, pues ya que se nos complicó, pero ¿y cómo le enseñaste a prevenir que él llegara a ese estado, no? Correcto. Entonces, si desde el momento uno que el paciente sea que es diabético, y creo que es igual, muchas veces nos falta o falta, es la promoción a la salud, es el control y el manejo de su glucosa. Es correcto. Entonces, si el paciente aprende a controlar su glucosa, a tener apego a su tratamiento y obviamente los cambios dietéticos que influyen totalmente en esta patología, ni siquiera estaríamos hablando del pie diabético acá, ¿no? Entonces, la prevención, como mencionábamos, y el control de la glucosa es súper importante, porque obviamente esto me va a llevar a las complicaciones. Entonces, yo les repito, el hecho de que yo tenga controlada mi glucosa no significa que yo no pueda tener una lesión, pero sí me va a disminuir mucho la recurrencia de complicaciones, porque, perdón, ya ni terminé. El paciente cuando llega, lo que tú comentabas, como ya llega con unas úlceras exudativas gigantes, con esfacelo, con infección, por así decir, entonces ya llega complicado y en muchas ocasiones, ya lo hemos trabajado de la mano, amputación. Sí. Y por más que te digan, oye, mi dedo sirve, mi dedo lo muevo, o sea, ya sirve para un caldito. Y uno de verdad... Y uno de verdad quisiera decirles, voy a salvarte tu dedo, pero pues muchas veces es difícil, a veces es muy difícil y obviamente pues si de por sí decirles que son diabéticos tiene un impacto fuerte en su vida. Fuerte psicológico, porque ya el paciente, yo creo que a nadie nos gusta estar tome pastillas. Entonces ya desde el momento del día uno que el paciente empieza con pastillas, en automático se siente enfermo. Sí. ¿Sale? Entonces, obviamente ya cuando el pacientito te llega así, ya que le haces, ¿no? Tu trabajo es saber hasta dónde. Y por mucho que yo le diga, le voy a poner todo el empeño a estas heridas, cuando ya no da para más, desafortunadamente es cuando vienen las complicaciones y nuevamente un impacto a la vida del paciente, porque imagínate quién va a querer que le corten un dedo o un pie.
O toda la pierna Entonces, completa. o toda la pierna, porque pasa por un dedo. Por un dedo, Entonces, es correcto. Ahí realmente la glucosa yo creo que sería el number one de esto, de nuestra prevención. Oh, Asmiuski. Bilingüe. Asmiuski. No, el número uno de la prevención para el pie diabético realmente, porque teniendo una glucosa controlada, digo, me voy a lesionar, pero puedo disminuir el hecho de que me voy a complicar y puedo perder pues alguna parte de mi piecito, ¿no? Perfecto. Ahora, supongamos que la persona se cuida, etcétera, 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 tiene, digamos, un control considerable ya de su glucosa, pero de repente, pum, se encuentra una herida en su pie. ¿Qué debe hacer este paciente? Ok, desde que yo veo una herida, como dijimos, voy con mi doctor. Ok, me refiero, ir con el doctor, de acuerdo, pero ¿y qué hacer en ese lapso? Entre que la cita, porque luego el doctor Olivares o la doctora de Sheila, entrada, agendas no llenísimas. automedicarse, no automanejar la herida, ¿sí? Y obviamente lo más rápido posible que uno pueda acudir con su médico. Lo que mencionábamos, que porque Juanita se lo puso, me lo voy a poner yo, no. Porque las heridas, digo, actualmente, y tú lo sabes, sí, la cura avanzada, que es lo que se maneja acá, cambió, es totalmente distinta la forma de curación de las heridas de antes. La Entonces, curación tradicional que le llamaban. Era tallar la herida y si sangra, órale, ya va si a sanar, si sangra es que está funcionando. Exacto. Está viva la carne, dice. Actualmente, pues no, la cura avanzada, pues obviamente consiste en otras cuestiones. A lo mejor algún día platicamos de eso a fondo. Pero obviamente el paciente en su desesperación, y bueno, es válido, pero no se debe hacer, va a tratar de manejar su herida. Okay. Mira, todavía existe gente que abre así como que la ampicilina y allá el polvito, porque va a curarse. Entonces, yo creo que dirías tú, de que me encuentro mi herida a que mi doctor me da una cita o puedo acudir, porque no solo es el espacio del doctor, hay muchos factores más, desde paciente como también hacia el tiempo de los médicos, que me van a permitir o no acudir pues rápido a una consulta. Entonces, no autotratar las heridas. Okay. Eso creo que sería importantísimo. Vamos a hacer una pequeña pausa porque se está acabando la pila. Entonces, pequeña pausa, regresamos. Y regresamos ya con pilas nuevas. Uy, me siento requete animado porque ya tengo pilas nuevas. Mencionabas igual de la automedicación, eso está completamente prohibidísimo pues yo creo que en muchísimas enfermedades, ¿no? Sí, en todo. Como recomendación, igual yo les digo, si algún paciente que, tiene diabetes, controlado, descontrolada, lo que sea, tiene diabetes y se encuentra una herida, hay varias cosas que no se deben de usar, o sea, son cosas muy específicas que no se deben de usar. Uno, el isodine, ¿sí? Porque es muy común agarrar, que el paciente agarre, el familiar, échate isodine porque te va a matar la bacteria. En parte sí es cierto, ¿sí? Porque esteriliza la zona donde va a haber una cirugía. Pero en una herida le llaman que es citotóxico. ¿Qué significa? Que va a afectar tanto a las células malas
¿sí? En buenas. este caso las bacterias, como a las células buenas, ¿sí? Que es el tejido cicatrizal y va a entorpecer, por así decirlo, va a entorpecer el proceso de cicatrización y se puede estancar o puede haber una hipergranulación, o sea que cicatrice como que de más. Y pues eso es otra complicación de la complicación, ¿no? Entonces, isodine, no, el yodo, no. Otra cosa que usan mucho, el agua oxigenada. Esa no falla. Esa es la favorita de todas. Y dicen que esa espuma es donde ya está matando. Saliendo la bacteria. Está saliendo la infección. No, señores, no. Ahí ocurre un proceso químico que, a grosso modo, como es un agua que tiene mucho oxígeno y el glóbulo rojo, que es la sangre, de por sí tiene oxígeno, entonces ¡pum!, revienta. No es de que está matando a la infección, sino que al contrario, está matando, igual que el isodine, que es citotóxico, a las células buenas, ¿sí? Y lo mismo, la misma complicación. Mira, lo que sucede acá con lo que comentabas de la aplicación de líquidos es que no es lo mismo, por ejemplo, que me golpeé y ya se hizo un moretón, pero mi piel está íntegra, a tener una úlcera o una lesión en un pie diabético. Hemos venido comentando que el paciente desafortunadamente acude cuando ya la herida está ya grande. Entre la definición de mis palabras que les mencionaba es pues básicamente a la destrucción del tejido del mismo, del pie, ¿no? Así Entonces obviamente ya no vamos a encontrar ni siquiera piel en esa herida, o sea, ya vamos a encontrar allá, si bien nos va el músculo y hasta el hueso, porque nos ha tocado. Músculo, tendón, hueso. Entonces obviamente ya aplicar cualquiera de estos, hasta el alcohol, o sea, no es viable, no es viable. No es viable. Ahora, el vertiolate igual luego se pone. Sí. Entonces todas esas cosas sí hay que evitarlas. ¿Qué se puede hacer? Agua y jabón. Agua y jabón, poner una gasa limpia, ¿sí? Y ahora sí, voy con el doctor para que me revise. Así si veo es. que no hay ningún problema y él me indica algún tipo de curación tradicional, Claro. que igual se puede, adelante, nada más ir al seguimiento que el médico me señale. Claro. O si ve el doctor que si hay una complicación que esté muy profunda o muy grande esa herida, o ya hay datillos por ahí que como que sean Como muy que de no. alarma, bueno, él, o en este caso digamos nosotros, nos vamos a encargar de qué tipo de apósito, dispositivo, crema, medicamento utilizar, porque repito, hay un abanico enorme, Sin fin. grande, 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 todos sirven, todos son buenos, pero hay que saber en qué momento, en qué Utilizar. fase de la cicatrización usarlo, ¿sí? Hay que saber sobre las fases de cicatrización. ¿Cuáles son? Ándale. No, de esto no vamos a hablar, ¿no? Pero para eso estamos nosotros, para saber en qué punto es como que el mejor para colocar X cosa, ¿no? ¿Qué errores comunes vemos en los pacientes o incluso hasta en los profesionales al tratar lesiones en el pie diabético? Bueno, general, no voy a decir marcas, si fue el doctor o fui yo. Quémalo. No, lo primero es lo que mencionábamos, el uso de químicos o de sustancias que, como mencionábamos, en la cura antigua o en la cura seca, como se le conocía, pues se utilizaba. Y digo, también es válido porque no es como que todo el mundo deba de saber que pues ya la cura seca no se usa, ¿no? Eso es como que acá en cuestión, para eso existimos los heridólogos, pero sí es importante igual que ustedes sepan por qué no aplicarse ciertas sustancias o líquidos en las heridas. Ahora, errores más comunes y que me tocó verlo hasta en hospital, el típico que te pongo una gasa hasta la úlcera, pasa mucho por ejemplo en las úlceras por presión. Sí. Entonces, ¿cómo hago mi cura? Jaboncito y agüita y tallo, como si fuera la ropa, ya, y sangró. Ahora, el tejido está viable porque ya sangró. Y esas Entonces, úlceras duelen, pero sabroso. terrible. Y obviamente tallan, sangra. Si bien me va, allá le pongo una sulfadiazina de plata, le pongo una gasa seca y lo tapo. Entonces, obviamente, la crema todo muy bien,
pero no me va a durar ahí. La cura avanzada, o como deberíamos de ser ahora, puede ser de entre 3, 5 y 7 días el recambio de los apósitos. Lo que comentabas, depende pues obviamente la lesión y qué parte o qué fase de la cicatrización se está llevando, es el medicamento o el apósito que se va a usar. Entonces lo más común que veo yo y que me ha tocado hasta la fecha es eso, que de entrada cebollita oxigenada para matar la bacteria, tallar, de ahí alguna cremita, gasa seca, y ya ahí vendar, a veces hasta compresión, o sea que aprietan el pie. Demasiado. Y obviamente estamos hablando de que hay daño, uno, nervioso, o sea el paciente a lo mejor ni se da cuenta que le apretaron un montón el pie, y dos, el compromiso vascular. Entonces yo creo que son de los errores más comunes que he visto, obviamente hasta este momento, con la curación de las heridas. Y a veces también hay que saber el tipo de herida, digo, porque a veces se nos hace fácil que con el cuchillito o con un bisturí le quitamos ahí, le raspamos y ya con eso creemos que está bien. Y bueno, hay que saber hasta dónde una herida se puede manejar o no con los tipos de debridamiento, que tampoco vamos a hablar ahorita, pero que pues es importante porque al final es parte del manejo integral de una curación de herida. Es correcto. Entonces yo considero que entre los errores más comunes está eso, el uso de la cura seca ya cuando son heridas muy avanzadas, y obviamente en los pacientes pues el hecho de que se apliquen líquidos, o sea, indiscriminados, y hasta los polvitos que se echan. Entonces lo que tú comentabas, pues no es lo mismo que yo me haga un raspón a que me haga un raspón acá, en una herida, en una zona que está ventilada, pues no tengo diabetes, no tengo alguna comorbilidad asociada, a que yo diga, me hice un raspón, una ampolla en el pie, mañana voy a usar el mismo calzado, corro el riesgo de que o me lo reviento yo o me lo revienta el zapato, va a seguir rozándome esa zona, se va a ulcerar, y obviamente tengo descontrol metabólico y me va a complicar ese sitio de herida. Entonces, entre los errores más comunes yo consideraría que eso es todavía la existencia de la cura seca en algunas úlceras y lesiones pues ya profundas, y obviamente el uso indiscriminado de sustancias y de líquidos, que pues bueno, no te piden una receta ni un manual para que lo uses, entonces obviamente está ahora sí que a la mano de cualquier persona. Claro, algo que hay que mencionar mucho, igual que el paciente diabético no nada más se maneja de forma del medicamento y ya, no, claro. El paciente que vive con diabetes necesita un tratamiento interdisciplinario, no, un tratamiento que le llaman holístico, sí, que abarca muchas cosas. Una, la parte médica, el nutriólogo puede clínico. Entrar incluso psicólogo, puede entrar incluso psiquiatra, fisioterapeutas, odontología también bastante importante, oftalmología, pieza clave, un podólogo, un nefrólogo, hasta trabajo social puede entrar ahí para una, ¿cómo le llaman? Para que pueda, si ya hubo algún tipo de complicación, pueda haber una reinserción a la sociedad o a sus labores, ¿no? Pero esto ya como que cada uno tiene un punto en específico. Obviamente esto trae muchos beneficios para el paciente, claro. ¿no? Uno, el control de la diabetes, ¿no? Otro que nos pudieras mencionar. Bueno, mira, desde el momento en el que acudes con por ejemplo, decíamos, el nutriólogo clínico, porque muchas veces no comas azúcar. Ah, bueno, ¿y qué más voy a comer? O sea, no tomes coca, no comas pan, no comas arroz, y muchas veces hasta satanizamos ciertos alimentos, porque incluso nosotros los médicos no tenemos como que la educación en la alimentación. Así y no sabemos orientarlos. Entonces, lo que mencionabas, ¿no? Es un compendio de todos, porque obviamente desde el momento en el que el pacientito vaya con su nutriólogo clínico, obviamente va a saber cómo orientarlo a cuáles alimentos y sobre todo cuánto de cada cosa debe comer, que realmente yo creo que es lo más difícil para todos, educarnos en las cantidades de la ingesta de los alimentos y los horarios, porque siempre lo que hace mal es lo que más nos gusta. Sí, caray. Entonces, desde ahí, ahora lo que comentábamos igual del psicólogo, lo que les decía, desde el momento en el que el paciente, por ejemplo, y es común, o sea, pasa hasta la fecha,
ok, le dejas su tratamiento vía oral, todo perfecto, pero pues no todos los pacientes van a responder de la misma forma y de repente pues la insulina, que me va a dejar ciego. Le tienen un pavor Újule, a y esa ya cuando a insulina. tu paciente le dices que vas a dar insulina, no, sí, el estado de ánimo decae, se sienten más enfermos, Sí. llegan a ser renuentes y obviamente yo siempre le he dicho, me pongo del lado de mi paciente, ¿a quién le va a gustar sentirse enfermo, depender de pastillas, estarse picando la panza? Claro. Pero también es la calidad de vida que vas a tener a futuro. Así Entonces, es. obviamente aquí entra la parte, ¿por qué comento esto? Por lo que decíamos del psicólogo. A veces, pues obviamente, de repente te cae la noticia de que eres diabético y como que, újole, Se ¿no? te viene el mundo Me encima. voy a Te quedar vas a morir. ciego, me voy a morir. Te vas a morir. Entonces, obviamente, yo considero que no hay como que tanta promoción a la salud en cuanto a la salud por psicología o a las terapias, pero bueno, sí sería importante que cada paciente acudiera para saber sobrellevar su enfermedad también, por esa parte digo, porque al final del día sí hay pacientes que se acompañan con disminución de peso, no falta el que te dice, te ves enfermo, o empiezas a escuchar, es que a fulanita le dio diabetes y duró 5 años y se Así murió. empezó mi perro y se murió. Literal. Entonces, obviamente el manejo interdisciplinario para esos pacientitos es importante. Ahora, igual decíamos del oftalmólogo, digo, ahorita estamos hablando de los pies, ¿no? Pero al final un compendio para nuestro paciente diabético de manera general. Perfecto. Entonces, yo sé que soy diabético, no digo mañana, pero sí lo más rápido posible acudir con mi oftalmólogo. Porque tiene que ver, obviamente igual, hacer una valoración de mis ojitos y obviamente pues de las complicaciones que se puedan aparecer. Digo, el pie diabético, como dijimos, es una de las complicaciones que nos va a dar la diabetes. Que las principales son 8. Bueno, fuera que fuera la única. Son 8 las principales complicaciones de la diabetes, que le llaman la octata ominosa. Entonces, el manejo interdisciplinario yo considero que es importantísimo. Importantísimo. Y algo que mencionaste mucho en la parte de la psicología, yo considero que sí, efectivamente, es importante para el paciente para que sepa sobrellevar la enfermedad y aprenda a vivir con ella, pero no nada más para el paciente, sino a su entorno, familiares, a su cuidador primario, porque igual el cuidador primario, híjole, le sufre bastante y al rato aparece un síndrome que se llama el cuidador quemado, ¿sí? O el burnout. Ay, Asmiuski. Entonces, el manejo interdisciplinario en un paciente que vive con diabetes, importantísimo. Y también importantísimo la parte que lo rodea. Algo igual que mencionaste, yo soy fan de nutriólogos clínicos, a la licenciada en nutrición con maestría en nutrición clínica, Aline Reyes, para mí la mejor. Otra que es en nutrición renal, la doctora Marta Escamilla, completamente recomendados. Ya les voy a pasar mi número de cuenta porque les estoy haciendo publicidad gratis y esto es injusto. Yo soy fan de ellos, ¿sí? Y yo tengo esa idea de que a un paciente que vive con este tipo de enfermedades cardiometabólicas no se les debe de prohibir absolutamente ningún tipo de alimento. Porque hay una frase que me dijo Aline que es toda la verdad: dieta es lo que tú comes. Sí, lo que tú comes normalmente. Entonces, si de buenas a primeras le digo a mi paciente que ya no comas arroz cuando a él le encantaba el arroz, obviamente va a entrar en una depresión, claro, ¿no? Entonces hay que saber, mejor come arroz, pero pues ya no el platote de arroz, sino un poquito para que te haga bien en tus niveles de azúcar, claro, etcétera, mira, etcétera. A todos desde que nos dicen dieta, ya se te está antojando todo lo que ni se te antojaba en años. Porque ya te estás diciendo, predisponiendo a que no lo puedes comer. Entonces, acá es importante las cantidades. Y lo que te decía, típico que encuentras tu paciente diabético y lo primero que le vas a decir es, no coca, no galleta, no pan, pero pues realmente es que todo paciente tiene derecho a tener una alimentación rica, que pueda comer de todo, pero la cuestión es las cantidades y pues cada cuánto lo puedo estar comiendo. Es correcto, y el horario también. Claro. Es nada más de hacer pequeños ajustes, claro, ¿no? Pequeños ajustes. Entonces,
¿Cuándo tú recomendarías acudir con el heridólogo o con el equipo multidisciplinario? Bueno, aquí va a depender desde mi criterio, ¿no? Desde que yo me sé diabético, como les mencionaba, obviamente hay pacientitos diabéticos que, bueno, mantienen un buen control de peso, de talla, del perímetro o la circunferencia, la cintura. Entonces, bueno, a lo mejor y no tanto tienes que ir con tu nutriólogo porque quieras bajar de peso, ¿sí? Porque acuérdense que es una enfermedad metabólica. Entonces, lo que me está diciendo es que algo estoy haciendo mal en mi ingesta de alimentos. Así es. Y obviamente también es importante, pero no justifica la carga genética. Ok, sí. ¿Sí? Y lo que decíamos ahorita, ¿no? Bueno, hace un momento, la diabetes se está dando incluso ahora más en jóvenes. En jóvenes y muy jóvenes. Jóvenes. Pero igual la obesidad, o sea, somos el número 1 en obesidad. Bueno, o sea, al menos ya ganamos un primer algo. lugar en algo. Entonces, ¿qué queremos si ya ganamos ese primer lugar, obviamente? Entonces, ¿desde cuándo yo recomiendo ir con todo este equipo multidisciplinario? Desde el día 1 que yo me sé diabético. Ahora, lo único quizá con el heridólogo es lo que te decía, si yo veo algún cambio en mi pie, por muy chiquitito, una ampollita, cambio de coloración, lo que sea, yo acudo entonces en ese momento con mi heridólogo, con mi doctor, a que valore él también, ¿sí? Y entonces partiendo de ahí, ahora con el oftalmólogo, yo creo que desde el día 1 que yo me sé diabético, digo, no voy a correr al ratito a las 2-3 horas, pero sí saber que es de las primeras consultas que se tiene que hacer. Llevar, es correcto. ¿Sale? Para un control. De ahí, obviamente, lo que decía, mi nutriólogo clínico. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender cómo voy a comer de ahora en adelante. No qué no voy a comer, sino cuánto voy a comer, a qué hora lo debo de comer y cómo lo debo de comer. Porque los alimentos también llevan una preparación y eso también influye en la cuestión metabólica y el control de la glucosa. Es completamente diferente una pechuga asada a una pechuga frita. Uf, ¿no? Sabe más rica la frita. Pero pues claramente no se debe comer frita, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que o sea, me sé diabético y desde ese momento yo debo de empezar todo mi manejo interdisciplinario. Con el heridólogo, como les comentaba, así, cuando yo note algún cambio, pero para eso estamos acá, para hablar sobre las prevenciones y obviamente que ustedes deben estar más pendientes de los cambios que pueden aparecer, ¿sale? Ok. ¿Algún consejo que le quieras dar, así, un consejo rapidito? Bueno, ¿preventivo? Un consejo... Bueno, mira, en cuestión de los pies. Ok, a eso iba. Sí, porque preventivo de manera general, cuidar nuestra alimentación, ¿no? Pero bueno, ya somos diabéticos, ahora, ¿qué necesito hacer yo para evitar eso? Lo que comentábamos. 1, nuestro calzado. Bueno, de entrada el control de mi glucosa, apego a mi tratamiento. Sí, a veces nos desesperamos tanto o el paciente se desespera porque, ya tomé pastilla tanto tiempo, pero desafortunada o afortunadamente el tratamiento tanto del hipertenso como el diabético literal hay que jugar con él. Hasta encontrar el control de la glucosa con los medicamentos o la insulina, lo que se tenga que indicar para que nuestro pacientito pues obviamente mantenga el control. Háblese ya de que ya debería tener un manejo con nuestro nutriólogo clínico, sí, que son como que lo más de la mano para empezar con el control de la glucosa. Ahí se conectó Aline Reyes. Excelente. De una vez, agárrenla de una vez, sáquenle cita de una vez. Quieran preguntarle, porque se va de vacaciones, se nos va de vacaciones. Bueno, el control de la glucosa yo creo que sería lo número 1. Después de eso, obviamente ya el cuidado de nuestros piecitos. Ok, no tengo lesiones, no tengo hongo en mis pies, excelente. El recorte mensual de mis uñitas. El recorte es un recortito cuadrado, obviamente evitando picos en los bordes de las uñas que puedan generarme alguna lesión. Si no me sé cortar las uñas, acudo con un especialista para evitar lesiones. El otro es el lavadito, agüita, jabón y buen secado de los pies. Sale lo siguiente, hidratación de la piel. El Dexeril es bastante bueno y está avalado por la Asociación Mexicana de Diabetes. Ay, el comercial, ¿no? Ya voy a cobrar yo igual porque comercial de productos. No veo acá nada de ganancia. No, igual están los famosos aceites hiperoxigenados. Ajá. Ya sabemos de uno que no voy a decir marcas.
que a veces decimos, ay, están caros, újule, pero me va a salir más caro tener una úlcera en mi piecito o Y que vaya me que sí. quiten mi pie. Entonces, otra, cuidado, la humectación de los piecitos de la piel. Si yo soy una persona que, no sé, por X razón tengo mucha acumulación o producción de callitos o Ujú. hiperkeratosis, obviamente, ¿qué hacer? Limar los callitos con mucho cuidado y mantener la hidratación de los mismos. El calzado, como mencionábamos, un calzado que sea cómodo, que pueda hasta cierto punto haber como una respiración sí, pues que respire el Que piecito sea más o menos, transpirable, que ajá. transpire, perdón, ándale, que no tenga los deditos tan ajustados para que estos pues no guarden tanta humedad, Que estén ¿sí? sueltos los Y que estén deditos. sueltos. A veces no es lo bonito del zapato, sino lo cómodo. Bonito se va a ver mi pie cuando esté íntegro y sin lesiones. ¿El zapato qué? Perfecto. Entonces, yo creo que de manera general eso, y bueno, serían como que las medidas preventivas y siempre, siempre, siempre observar nuestro pie todos los días, desde la uña hasta el talón, el tobillo, Hasta la rodilla. todo, la rodilla si se puede, porque recuerden que pues también hay cambios a nivel de la vasculatura, entonces puede haber alguna cuestión de enfermedad vascular periférica y obviamente puede llevarnos, lo más común es la pigmentación en los pies. Ujú. Entonces ya cuando el paciente empieza igual con estos cambios, desde ahí yo ya tengo que acudir con mi médico, el que me lleva mi tratamiento, el heredólogo, depende de lo que yo presente en ese momento, a que me ayude pues a saber qué sucede y cómo se va a manejar. Perfectísimo. Sheila, ¿dónde te podemos encontrar por si alguien necesita alguna opinión? Bueno, ahorita voy de vacaciones. ¿No es cierto? Esa No, gente que no en el trabaja. fraccionamiento Estrellas de Buenavista estamos ubicadas en el consultorio médico Buenavista, entrando por el retén. Pues por ahí, ahí estamos ubicadas. Yo me dedico, como les mencionaba al principio, tengo mi diplomado en heridas, soy heridóloga también. Y bueno, y tenemos la consulta particular por allá. Ok, ¿algún número telefónico? Sí, el 9931 11 35 37. ¿Otra vez? 9931 11 35 37. Contamos con 2 turnos. Ok. Yo me encuentro en el turno matutino y una amiga, mi coleguita, mi mejor amiga Erika, ella está en el turno de la tarde. Igual estamos al servicio para la gente que vive por allá, si alguien nos está escuchando. Claro, a ahí lo mejor estamos yo les quedo ubicadas. muy lejos. Acá Queda hay una, lejos, váyanse hasta Buenavista. acá hay una 10 de 10. una muy buena segunda opinión. En ella yo confiaría ciegamente si yo en algún momento no puedo ver a mis pacientitos. Pues nada, Sheila, de verdad, muchísimas gracias No, a por ti. este espacio. Estuvo muy bueno, muy interesante, y tú que andabas toda nerviosa, y lo que teníamos programado media hora pues ya se convirtió en una hora de muchísima información, de información valiosa. Gracias nuevamente. No, a ti por el espacio. Espero que vengas más seguido. A ustedes, los que nos están viendo, ¿qué les pareció este nuevo set? Por cuestiones de remodelación, pues en este caso fue aquí, pero pues ya viendo el videito sí se ve bonito, fíjate. Las plantitas. Sí se ve Nosotros bonito. que las plantas. Sí se ve bonito, entonces yo creo que van a ser aquí las siguientes, ¿no? Recordarles nuevamente que todos los lives que se hagan aquí en Facebook los van a encontrar en la página de YouTube, en el canal de YouTube, Dr. Pedro E. Olivares. Ahí van a encontrar todas los lives que se estén transmitiendo aquí vía Facebook. Y pues nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente, que yo creo que va a ser sobre... Se me fue. Sobre qué quieren igual. Bueno, si les interesa algún tema, Adelante. adelante. Quejas o si quieren algún tema en específico. Adelante, pónganlo aquí en los comentarios si les interesa algún tema muy en específico. Si quieren, traigo algún especialista. Aquí le hacemos la entrevista, y si no, tengo programado el de mitos y realidades de la diabetes. Ahí sí yo creo que me va a tocar solito, pero si quieren que venga nuevamente Sheila y alguien más, adelante, los traemos sin ningún problema.
Viendo saluditos a todos otra vez, a la nutrióloga Aline, Almadelia, a la tía Yeya, Pam Carabeo, ahí está tu... A la doctora de la tarde, La doctora de la tarde, ahí está, muy probablemente nos pongamos en contacto para algún tema por ahí. Para que la veamos por acá también. Y pues nada más, muchísimas gracias a todos, que pasen muy bonita tarde, felices vacaciones, cuiden su alimentación, vigilen Y sus chequen su piecitos glucosa. y nada más, nos vemos en el siguiente, chao, chao.